9:13 de la mañana, ya estamos aquí en PBO con Claudia Toro y estábamos escuchando a José Luis Gil, ex miembro del GEIN, y él hace un llamado, hace una convocatoria a todos los peruanos que quieran formar parte de estos colectivos. ¿Para qué? Para que toda esta historia sangrienta del Sendero Luminoso sea recordada en la mente de los jóvenes, para que las personas se organicen, para que estemos atentos a todos estos cambios trascendentales que quiere perpetrar este gobierno para instaurar el socialismo del siglo XXI. Ya lo hemos escuchado a Mario Vargas Llosa, a líderes internacionales. No escuchemos solo a algunas voces disidentes. Hay todo un grupo, un equipo de personas que ya está trabajando de manera espontánea, y precisamente vamos a entrevistar a esta hora de la mañana al ex ministro de Justicia, Víctor García Toma. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a PBO con Claudia Toro. Claudia, gusto en saludarla, muy gentil por la invitación. Doctor, hemos escuchado estos días algo muy importante, el hecho de que una vez que se aprobó el proyecto de ley que se ordenaba, que le daba facultades a la Fiscalía para que pueda proceder a cremar el cuerpo de Abimael Guzmán, del genocida, luego las cenizas se hicieron humo, por decirlo así, porque no sabemos el destino final. Esto va a ser un secreto de Estado. Es legal que no se sepa qué ocurrieron, porque no es cualquier persona, no es cualquier muerto, no son cenizas de un NN. Bueno, la finalidad de que no se conozca el destino de esas cenizas es evitar que de alguna manera finalmente puedan ser localizadas y servir para fines de proselitismo, ¿no? Pero como en relación a este tema han habido varios problemas. El primero, la desidia, la dejadez, la inercia del Poder Ejecutivo de tomar una acción rápida, pudo haberlo hecho mediante un decreto supremo. También la acción timorata de la Fiscalía. Y por último, si bien el Congreso hay que felicitarlo porque tomó el tema el toro por las astas, sin embargo ha dejado algunos vacíos, porque el problema no solo se trata de aquellos cadáveres de líderes terroristas que mueren cumpliendo una condena en la cárcel, sino que podría plantearse la posibilidad de líderes terroristas que, habiendo cumplido su condena, esos cadáveres, cuando fallezcan, pudieran ser objeto de estos mismos actos de veneración política, ¿no? Así es. En estos 13 días de incertidumbre, de dudas, ocurrieron muchos hechos. Se hizo apología, se hizo veneración, hasta hubo protestas en varios puntos del mundo para presionar al gobierno de Castillo, porque esa es la lectura política. Yo no hago una protesta en una embajada de Perú, en un consulado peruano, en Ámsterdam, en Dinamarca o en España, simplemente para tomarme una foto. No lo hago por eso. Incluso el propio primer ministro Bellido dio algunas palabras en el sentido de que había que compadecerse con la viuda y entregarle los restos para que esta persona pudiera llevar a cabo los ritos funerarios que considera pertinente, olvidando de que este no es un tema de un derecho individual, sino que tiene que ver con derechos colectivos, tiene que ver con el interés público, con la seguridad nacional, ¿no? Doctor García Toma, esta semana va a estar en el Congreso de la República el ministro de Trabajo, Iber Maraví. A ver, vamos a entender la situación de Iber Maraví. Él figura en múltiples atestados. No es solo uno, no son solo dos, ni tres. Son más de una docena de atestados que además figura con el monstruo de Tarata, que hoy tiene cadena perpetua, figura con Edith Lagos, que tiene comprobados hechos terroristas, figura también con su suegro, el monstruo de Lucanamarca, el de Brando Pérez Guaranca. ¿Cómo es posible que el presidente Pedro Castillo no haya hecho absolutamente nada y se ponga en tela de juicio no solo el aparato policial del inicio del terrorismo, de la época más sanguinaria del Sendero Luminoso, y se ponga paños fríos y se defienda a Iber Maraví? Porque lo hemos escuchado este fin de semana al presidente Castillo. Quiero preguntarle, ¿esto podría ser un elemento para pedir la vacancia presidencial? Lo primero que habría que decir es que el señor Maraví no tiene ningún atributo personal para ser ministro de ninguna cartera, ¿no es cierto? En consecuencia, le hace daño al gobierno tener a una persona ígnara en temas laborales. Lo segundo es que, en relación a su trayectoria de vida,
no se requiere ni se necesita de una condena para poder verificar que ha sido partícipe a lo largo de toda su vida, desde juvenil hasta la actualidad, en una serie de acciones que están comprometidas con la violencia. Es un individuo comprometido con la violencia al margen de la Constitución y la ley y proclive, ¿no es cierto?, a la búsqueda de una sociedad de corte marxista-leninista, totalitaria. Entonces, esos son los hechos lo descalifican, ¿no? Esperemos que el Parlamento, pues, luego de la interpelación, lo censure y acabe con este problema que el señor Castillo que ha generado y no ha querido acabar. ¿Cuán peligroso es de que se rompa la legalidad, señalando de que como no hay ninguna sentencia, él es una persona inocente? Ojo, no estamos diciendo que por el hecho de que haya sido denunciado es culpable, no es así. La situación es diferente y lo que se quiere es torcer este registro, torcer esta información en el sentido de que como solo hay atestados, solo hay denuncias, entonces nunca sucedió. Lo que sucede es que cuando el presidente de la República toma la decisión de nombrar a un grupo de colaboradores en un cargo tan importante como ser ministro, lo primero que tiene que tomarse en cuenta son sus habilidades técnicas, sus habilidades profesionales, su respetabilidad en el plano de la vida social. Y el señor Maraví no acredita ninguna de esas condiciones. Así es decir, no le suma nada al gobierno. Por supuesto, es como si tuviéramos a un ministro que tiene denuncias por haber golpeado a su esposa, por haber querido violentar a su pareja o por haber golpeado a su hijo. Entonces son personas que ya no son intachables, que son gente que ha tenido denuncias de violencia. Este señor es lo mismo, denuncias de atentados terroristas, así se llama, no tiene otro nombre. Claro. Digamos, su única, vinculación con el poder hoy es que es miembro, ¿no es cierto?, del SUTEP CONARE, que es el organismo de fachada al cual ha pertenecido el propio señor Castillo. Ahí quería ir. Ese es el punto o vínculo de unión. Él de alguna manera representa a un sector de supuestos o pseudos profesores que están en las márgenes del derecho, están en las fronteras de las acciones violentas, ¿no? Allí quería ir porque es importante recalcar un hecho trascendental. Perú Libre, como partido político, tiene sus propias limitaciones y hoy viene siendo investigado por la Fiscalía por un caso de lavado de activos y de dinero ilícito, posiblemente. Pero el CONARE Movadef es más poderoso, tiene diferentes brazos que se mueven a nivel nacional e incluso internacional. Estas apologías, estas odas, adoraciones a Guzmán, nos hacen pensar cuánto poder tienen todavía sobre instituciones, sobre líderes políticos y sobre aliados que en toda esta muerte de Guzmán salieron a la luz y se pusieron en evidencia. Mi pregunta es, CONARE Movadef, que es posiblemente podríamos decir el segundo partido del presidente Castillo, porque ya están en esa lucha para poder tener un partido político, el Movadef va a tener su partido político. Mi pregunta es, ¿esto podría considerarse apología al terrorismo? ¿Podría ser denunciado Pedro Castillo? La apología del terrorismo básicamente implica la exaltación de un hecho tipificado y calificado como delito, ¿no? Y eso incluye también a quienes lo cometieron. O sea, no estamos en esa situación todavía, pero es claro que este gobierno es fruto de de una alianza, digamos, no implícita, que por un lado Patria Libre, que tiene una visión, digamos, al estilo cubano, y este grupo a quien hemos descuidado y que resulta siendo más peligroso, porque este es un grupo que tiene menos ideas, pero más acciones en el campo de la violencia, ¿no? Entonces, creo que debiéramos tener en conjunto de que no estamos hablando de un grupo orgánico, sino de dos grupos que están en estos momentos en el poder. Ahora, DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, señala al Movadef como el nuevo sendero luminoso. Pero, ¿qué sucede? Ellos conocen muy bien el mecanismo legal. Ellos no pueden llamarse sendero porque automáticamente es delito. Y por eso quieren cambiar la Constitución. La motivación principal, la madre del cordero, como ellos dicen, es precisamente borrar todo lo que es delito
de apología al terrorismo en la nueva ley y que ellos simplemente sean integrados, sean reconocidos, sin ningún tipo de demanda legal posterior. Pero lo que yo quiero preguntar es, DIRCOTE, como un órgano importante en la investigación contra el terrorismo, que además ha enviado sus denuncias, sus informes completos, señalando que Movadef es sendero, que CONARE es sendero, que Proseguir es sendero, que FENATE es sendero, entonces legalmente, ¿qué nos queda? Bueno, ha habido algunos avances, ¿no? Hace algunos años Movadef intentó inscribirse como partido, recolectó las firmas y al momento de presentar su ideario, no pudieron dejar de lado su, entre comillas, honestidad revolucionaria y se declararon marxistas, leninistas, pensamiento Gonzalo. Y el Jurado Nacional de Elecciones... Pero ahora se cuidan y ya no lo mencionan. Claro, pero en ese momento, digamos, a cara pelada, se presentaron como tales y se inscribieron. Hay un tema que se nos ha pasado por alto, Claudia. Este grupo de magisterial que presentó una solicitud con el gobierno anterior fue rechazado. Fue rechazado para, digamos, ser reconocidos como tales. Y en la última resolución se dice que se ha agotado la vía administrativa y como reclamaban mucho, se le dice, si usted considera de que existe alguna controversia, llévela usted al Poder Judicial. Con lo cual, el Ministerio de Trabajo dio por zanjado este tema. Pero pocos días después, sin que existiese ningún nuevo elemento de juicio, el ministro Maraví, y sin tomar en cuenta la decisión del ministro anterior, les dio un reconocimiento. Yo creo que ese reconocimiento debería ser cuestionado porque no cumple con los mandatos de la ley y al obtener un reconocimiento formal, les da digamos, un amparo legal que no deberían tener. Un respaldo de legalidad. Y ya automáticamente les quita todas estas investigaciones y denuncias de ser el brazo político de Sendero. Exacto. Incluso decían, ya no es un brazo político, es Sendero, sí, porque son los mismos. Y además tienen aquí un doble juego, porque por un lado está lo político, pero por otro lado también está el que quieren abalanzarse sobre la derrama, ¿no? Es decir, que está siendo bien manejada, dicho sea de paso, ¿no? Entonces es un peligro que este grupo eventualmente pueda capturar la derrama, porque implicaría la dilapidación de los dineros de los maestros, pero por otro lado que pudiera servir para fines subversivos, ¿no? Ahora, hemos visto al procesado por terrorismo Guillermo Bermejo, que además es congresista de Perú Libre, mostrar estos planillones de la OMPE y cogerse de esa legalidad, de decir, estos planillones no los ha hecho Maraví, no los ha hecho Castillo, no los ha hecho Bellido, nos ha dado la OMPE. La OMPE nos respalda porque esto es legal. Eso es una manipulación, eso es mentira. Claro, la OMPE se ha escudado en el sentido de que ellos no son un organismo que hace control de legalidad. Ellos han cumplido con entregar unos planillones a pedido de los ciudadanos. O sea, sí, yo mañana compro el kit y le pone para cualquier decir cosa, que quiero viajar a la luna, sí, pues, entonces voy a obtener 1 millón de firmas y la OMPE me lo da sin ningún problema. Ese es el tema. Digamos, la OMPE con una, digamos, por omisión, está permitiendo la recolección de firmas que no están dirigidas a, digamos, dentro del marco de la Constitución y la ley, a promover el cambio de la Constitución. Y eso es inconstitucional. Claro, eso es inconstitucional, pero lo que, con esos planillones, lo que se va a buscar es ir a confrontar en lo que se llama la democracia plebiscitaria, que fue la que hizo Pilatos, cuando es detenido Jesús, que no tenía un problema con el Estado romano, que no tenía un problema con la ley romana, era un problema de interpretación de los textos bíblicos con sus hermanos judíos, pero existía pues un problema social. ¿Qué es lo que hace Pilatos, ¿no? Democracia publicitaria, le pide a la muchedumbre, a la plebe, al tumulto, o sea, ¿a quién quieren ustedes? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente... Y lo condenaron. Y lo condenaron. Eso es lo que se está buscando ahora, confrontar a un sector de la ciudadanía que no tiene claro el tema y se va a confrontar con el Congreso. Y es fácil ganarle al Congreso. Legalmente, doctor, hemos visto a la señora Dina Boluarte, que es ministra, es una funcionaria, en plena entrega de bonos y ANAPAI, de anuncio de bonos, hablar del referéndum, hacer promoción del referéndum. Eso es una campaña política que se ha promocionado que ha sido liderada por Perú Libre, que está siendo liderada.
Eso es ilegal. Esa es una infracción al principio de neutralidad. Pero hay algo más grave. Ya el presidente Castillo ha anunciado a los gobernadores y a los alcaldes que él estaría en la disposición de asignar algunas partidas especiales para que estas unidades de microgobierno puedan llevar a cabo obras ¿Es comprar públicas. cabezas de regiones? Claro, pero entonces ahí tenemos dos cosas. Primero, que eso se va a producir dilapidación en obras que no tienen ninguna relevancia. En segundo lugar, puede promover la corrupción, pero en tercer lugar es una cocaína política, porque entre los bonos y las obras, evidentemente se puede tejer un apoyo social, como se ha producido en Venezuela, se ha producido en un momento en la Argentina, y las consecuencias después de eso son Doctor terribles. García Toma, dos cosas finales para terminar, 9:28 de la mañana. Una vez que hayan recolectado, por ejemplo, 1 millón de firmas, que eso es muy sencillo hacerlo en los campos, en las regiones, en los pueblos, ¿qué va a pasar con ese 1 millón de firmas? Bueno, legalmente al tacho, porque, desde el punto de vista jurídico, porque la ley de participación ciudadana dice que nosotros podemos organizarnos para pedir el cambio de una reforma total. Y lo que tenemos que hacer es redactar el nuevo texto de la Constitución, acompañar el 0,3%, que no son más de 60.000 firmas, e irnos al Congreso de la República para que el Congreso de la República delibere y vote. Si nuestro proyecto fuera desestimado y nosotros consideramos que no responde a las expectativas de lo que nosotros consideramos es la opinión del pueblo, nos vamos entonces a recolectar el 10%, y le pedimos al Congreso que dicte una ley de referendo. En ningún momento hay asamblea, en ningún momento hay una asamblea. Entonces se está promoviendo un golpe de calle para presionar finalmente y hacer una especie de congestión social, de ebullición. Se está promoviendo obstruir las competencias propias del Congreso, se está confundiendo a la ciudadanía en relación a estos mecanismos, pero en segundo lugar se están creando las bases para una confrontación política que en una situación de pandemia, de crisis económica, falta de empleo, resulta antipatriótico, ¿no? O sea, mientras estamos en una crisis económica, mientras tenemos 6 millones de desempleados, mientras estamos en una problemática sanitaria, porque todavía no hemos salido de la pandemia, ellos están en una campaña política para recolectar firmas y buscar este referéndum, buscar el ansiado nueva constitución para poder hacer y deshacer del uso de la ley a su antojo. Doctor García Toma, muchas gracias por haber estado en video con Clara Toro. A usted. Muchas gracias. 9:30 de la mañana y ya vamos a una pausa comercial. Y al volver, ¿qué pasó con Lucas Gersi? Hablando de la recolección de firmas y del otro bando que también busca la recolección de firmas para evitar la asamblea por la nueva constitución. Tuvo un accidente. Lucas Gersi padeció de un accidente vehicular, estaba en Cajamarca, estaba en campaña, estaba con muchas personas voluntarias que se estaban sumando a su grupo, a todos estos demócratas que estaban buscando precisamente recolectar firmas para que la asamblea constituyente no se lleve a cabo. Para este respaldo, Lucas Gersi viajó a Cajamarca. ¿Y qué pasó? Tuvo un accidente fatal. Vamos al volver a saber qué pasó con Lucas Gersi, porque ya estamos con él, tenemos un video, vamos a regresar después de la pausa.